Sean bienvenidos al primer episodio de IAN Podcast. En esta ocasión estaremos hablando de uno de los grupos armados colombianos que con sus actos aportó en gran medida al crecimiento de la violencia en nuestro país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también reconocidas con sus siglas como las FARC. Pero para este podcast nos enfocaremos más en el departamento del Tolima, en el cómo surgió y fue tomando fuerza este grupo armado. Mencionaré algunos sucesos de gran relevancia desarrollados en este departamento y las consecuencias que los actos de este grupo trajo para diferentes comunidades, razón por la cual se buscaría construir la paz. Es por ello que este podcast lleva por título Tolima, el departamento que vio surgir a las FARC. Autores como Marco Palacios expresan que los orígenes de las FARC se encuentran en las agitaciones campesinas dirigidas por el Partido Comunista, que se libraron desde la década de los años 20 hasta la época de la violencia, en las provincias cundinamarquesas de Tequendama y Sumapaz, y en el oriente y sur del Tolima. En esas luchas prevaleció una forma de organización conocida como las autodefensas campesinas, resultado de una tradición de lucha por la tierra y la colonización autónoma. Las autodefensas vivieron arropadas por viejas lealtades de una población campesina. Al comenzar el Frente Nacional, se localizaban en remotos parajes de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero, vasto e intricado territorio que incluye porciones del sureste del Tolima, Huila, Meta, Caquetá y Cauca. En el año 1961, en el Congreso de la República, el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, señaló varios puntos en el territorio nacional que, según él, representaban una amenaza, ya que eran repúblicas independientes que escapaban al control del Estado colombiano. Poco a poco, ese concepto postulado por el senador Gómez fue tomando fuerza y en 1964, el gobierno del entonces presidente conservador Guillermo León Valencia decidió adelantar un operativo para recuperar los territorios por la fuerza. Aquello se conoció como la Operación Marquetalia y consistió en el despliegue militar que desalojó a los llamados bandoleros de las zonas como Marquetalia, un corregimiento de Gaitania en el municipio de Planadas, Tolima. Aquellos bandoleros eran en su mayoría campesinos que venían fracasados del proceso de amnistía, como los promovidos por el general Rojas Pinilla. En un contexto de Guerra Fría y de miedo al comunismo, el Estado interpretó la organización campesina en torno a las propiedades colectivas como una amenaza al monopolio de la fuerza y como una alineación con el comunismo. La misión para la Operación Marquetalia era clara: operar ofensivamente lo antes posible en el sur del Tolima, trasladando allí el esfuerzo principal con no menos de 3 batallones y el apoyo aéreo disponible para aniquilar la cuadrilla comandada por alias Tiro Fijo y cualquier otra que se opusiera al cumplimiento de la misión. La operación, comandada por el general José Joaquín Matallana, no fue exitosa y, por el contrario, a pesar de un gran número de bajas de campesinos, muchos de ellos lograron escapar y organizarse bajo la dirección de Pedro Antonio Marín, quien sería conocido después con el alias de Manuel Marulanda Vélez. Pacificación. El objetivo principal de las Fuerzas Armadas durante el presente año estuvo orientado hacia la total pacificación del país. Algunas áreas apartadas del país, en las cuales los violentos habían establecido su dominio sin sujeción a ninguna clase de autoridad y que la opinión pública ha llamado repúblicas independientes, fueron ocupadas por tropas del ejército en estrecha colaboración con miembros de las otras fuerzas, restableciendo el principio de autoridad, desalojando, capturando, dando de baja a los alzados en armas y rescatando para la soberanía de la nación las regiones del Pato, Guayabero, Marquetalia, Río Chiquito y el suroeste del Tolima. En operaciones militares desarrolladas durante el año, se logró la eliminación de 20 cuadrillas de bandoleros de las 29 existentes al comienzo del año, con un total de 545 antisociales dados de baja y 513 capturados. Desde ese momento se agruparon en guerrillas móviles,
Y el resultado de la operación surgió, un resultado que trajo un efecto inesperado del que aún hoy se viven importantes secuelas. La operación Marquetalia constituyó un error estratégico de las élites colombianas, en la medida en que sirvió de detonante para la emergencia de las FARC que probablemente no se hubiese producido pues si no se hubiese llevado a cabo el ataque contra Marquetalia, o al menos no se hubiese producido de esta manera que le permitió tomar tanta fuerza con el paso de los años. En los años 80, la presencia de las FARC se concentró en los municipios de Coyaima y Natagaima, en la región suroccidental del Tolima, en los resguardos habitados por los indígenas Páez y Tinajas, que fueron aprovechados para la siembra de cultivos ilícitos. Para la década de los 90, las FARC no solo se habían expandido en otras regiones del país, también habían ido ganando importancia y poder a partir de los actos que realizaban para instaurar el miedo en las comunidades y así tener el control. Según el informe Basta Ya del Centro de Memoria Histórica, a nivel nacional, el número de víctimas de esta violencia mostraba un panorama preocupante e inseguro para todos. Durante ese periodo, la insurgencia declaró como objetivo militar a cualquier tipo de representación política y militar del Estado. Los candidatos a cargos de elección popular en municipios y departamentos y representantes de las autoridades civiles fueron amenazados y perseguidos. De igual manera, en los cascos urbanos, particularmente en las sedes de las alcaldías y los puestos de policía, fueron atacados con armas no convencionales, como cilindros de gas o carros bomba, que causaron la muerte de numerosos civiles y la destrucción de la infraestructura. Tras ataques como estos, la fuerza pública se ausentó de muchos territorios, situación que fue aprovechada por los paramilitares y las guerrillas para hacer más vulnerable a la población civil. Violencia, maldita violencia. Claramente, el Tolima no fue ajeno a los actos de violencia que se estaban desarrollando en el resto del país. De hecho, la violencia de las FARC llegó a afectar de manera directa a la comunidad indígena Nasa, ubicada en Gaitania, un corregimiento de Planadas al sur del Tolima. Los líderes de la comunidad indígena Nasa, al ver que el Estado no intervenía de la manera adecuada para frenar esta violencia, decidieron tomar cartas en el asunto para no permitir que las FARC siguiera violentando sus derechos. También buscaban evitar que algunos de los miembros de la comunidad decidieran responder con la misma violencia a las FARC. Así que los líderes de la comunidad indígena Nasa decidieron establecer diálogos directos con las FARC para empezar con la construcción de la paz y ponerle un freno a la violencia que venía en aumento. Don Ovidio Paya, mayor de la comunidad indígena Nasa y quien además fue partícipe en los diálogos con las FARC, aceptó conversar con nosotros, compartirnos algunas de sus vivencias y expresar su opinión acerca del acuerdo de paz que se logró entre la comunidad Nasa y las FARC. Escuchémoslo. A ver, en primer lugar, ¿qué nos lleva a nosotros a construir un camino de diálogo? Fue la intranquilidad. Y lo otro pues era de que la comunidad estaba a la guerrilla digamos que es cierto que uno tiene que ayudar a tener el orden público y preservarla, pero digamos que la comunidad estaba teniendo una tarea que no le correspondía a la comunidad como tal, sino que eso lo había hecho fue el gobierno a través de la fuerza pública y era algo ilegal. Entonces eso fue un enfrentamiento que tuvieron entre indígenas y guerrilla. Posteriormente, como le digo, se buscó un diálogo porque había mucha intranquilidad. Ya entró la Constitución del 91, ya cambiaron muchas cosas y eso pues dio unas herramientas para poder reclamar los derechos propios de nosotros como pueblos indígenas. A ver, lo más relevante para nosotros la cuestión de la paz, de la paz es que ojalá la disidencia o los grupos armados que se llegan a formar al margen de la ley
inclusive la misma fuerza del Estado, de la fuerza pública, ojalá nos respeten nuestros derechos como pueblos y que el hecho de que tanto los grupos armados, legales o ilegales, no traten es de como amedrentar al pueblo con unas armas que no son de ellos. Estas armas son del Estado colombiano. Y prácticamente, si son del Estado colombiano, no es para que amenacen al campesino, no es para que vayan en contra de los indígenas, amedrentando, y que nosotros vivamos ante un gobierno que realmente está administrando unos recursos de nosotros y que si hay un desarrollo no es porque él nos quiera dar plata en el bolsillo, es la plata de nosotros que está administrando. Entonces todo esto es un rollo tan largo y tan complejo, ver cuando no entendemos la política. Y resulta de que hay veces decimos que el alcalde, que el gobernador del departamento me dio, ellos no dan nada. Eso es algo que ellos tienen que desarrollar en su programa de desarrollo actual, pero no es porque ellos den. Es un programa que ellos tienen dentro de la política, dentro de las normas políticas constitucionales que tienen que cumplirle al pueblo. Pero se ha dado el lujo de decir, no, es que les voy a dar. No me vaya a dar, es una obligación y no para que me metan a la política. ¿Qué significado tiene para la comunidad Nasa el acuerdo de paz? El acuerdo de paz que hicieron ustedes en el 96. Pues es un significado muy grande, porque ni el gobierno nacional, y pasándonos nosotros por encima de la Constitución, prácticamente quien debe generar acuerdos y todo es el gobierno nacional. Pero también realmente a nosotros había un enfrentamiento que había dejado la fuerza pública hacían más de 30 años y tocaba que prácticamente enmendar ese problema para poder estar tranquilo. Entonces nosotros no queríamos de que nuestros indígenas, nuestros hermanos NASA siguieran dejándose matar por algo que no les correspondía. Entonces, a través de todas estas herramientas de derechos, enfrentamos esa situación y logramos llegar a unos acuerdos, pero eso tocó que dialogar 2 años, porque eso arrancó en el 94, los diálogos, y en el 96 se firmó. ¿Cuáles fueron los puntos? En primer lugar, que la comunidad indígena no debía de estar armada. Segundo lugar, que la guerrilla no debía de meterse en los problemas de nosotros como indígenas, porque para eso teníamos una autoridad propia. Otro punto era de que la guerrilla no debería llevarse los muchachos para las filas de ellos. Otro punto era de que no fueran a tomar acciones la guerrilla sin consultar con el cabildo, ¿sí? Otro punto era de que si algún indígena se iba a colocar a ponerle queja a ellos, entonces teníamos que ellos remitieran a ese indígena que había colocado la queja allá, o esa queja la remitieran al cabildo. Ellos no tenían por qué estarle arreglando problemas a los indígenas, que para eso había a un gobierno propio que arreglaba los problemas, ¿sí? Más o menos eso fue los puntos que se concretaron en concordancia con ellos.
pues después de que nosotros acordamos esos puntos, el respeto y que realmente la guerrilla no tiene que ser a nuestro territorio indígena. Entonces, antes del acuerdo del gobierno nacional, la guerrilla con nosotros nos respetó el territorio. Pues tenían, dicho, comenzando desde la cabecera municipal de Planada, pues aquí en el parque encontraba uno la guerrilla, en Planada, aquí en Gaitania sí que peor. Entonces, pero en nuestra vereda los que mandaban éramos nosotros, ¿sí? Entonces allá la guerrilla nos cumplió de ellos no meterse dentro del territorio. Eso prácticamente uno de los puntos que estaba dentro del acuerdo. Posteriormente, cuando ya entra el acuerdo del gobierno nacional con la FARC y lo firman, antes de eso, los problemas que hubieron de orden público en la zona, porque entonces, después de que arreglamos el problema con la guerrilla, se nos vino el problema con la fuerza pública. Que la fuerza pública nos decía que nosotros habíamos hecho un acuerdo y que nosotros no teníamos las facultades para estar haciendo acuerdos con la guerrilla. El único que tenía facultades de hacer acuerdos con algún grupo insurgente era el gobierno nacional, y que para eso estaban ellos. Cuando tocaba la discusión conmigo, él decía, están ustedes, pero ustedes ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue hacer meter a los indígenas en un problema y no fueron capaces de resolverlo. Por eso nos tocó que dialogar. Y esto lo que indica es eso en ese entonces, cuando arman ustedes, la fuerza pública, a los indígenas para enfrentarles, está indicando la debilidad de la fuerza pública ante los grupos armados al margen de la ley, porque ponen a enfrentar a campesinos, a indígenas, entonces y prácticamente de una manera ilegal, porque armaron a las personas ilegalmente. Entonces, y nos metieron en un problema y ahí no fueron capaces de sacarnos de ese problema. Por eso, eran las vidas de nuestra gente que estaban acabando, por eso tocó que entrar a un diálogo con ellos. La educación debe ser la mejor herramienta para poder entendernos y ayudarnos a tener un progreso sano en este país. Pero esta educación debe venir acompañada de la espiritualidad propio de que nosotros queremos un desarrollo honesto dentro de nuestro Colombia. Porque si nosotros acabamos con los recursos naturales, nosotros y le echamos mano al presupuesto nacional haciendo malos usos de beneficio y de interés propio, prácticamente ahí está la corrupción que está reinando en este país. Mientras tanto, la violencia en el país causada por las disputas entre grupos armados y el Estado incrementaba el número de víctimas del conflicto armado. En dicha coyuntura, además de los secuestros masivos en las grandes ciudades y en aviones comerciales, se produjeron secuestros también masivos e indiscriminados de ciudadanos en las carreteras del país, por medio de la denominada pesca milagrosa. Esta modalidad se perpetró mediante la instalación de retenes ilegales. Allí, los guerrilleros detenían a las personas y una vez corroboraban su situación económica o identificaban sus nombres en las listas preelaboradas, las secuestraban.
cifras y conceptos, documentó para el Grupo de Memoria Histórica un total de 5.354 personas secuestradas por esta modalidad, lo que equivale a un 19,8% del total de secuestros asociados con el conflicto armado en el periodo de 1970 al 2010. El desplazamiento forzado ha sido una modalidad de violencia en continuo crecimiento desde 1996. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en los 10 años comprendidos entre 1985 y 1995, fueron desplazados de manera violenta alrededor de 800.000 personas. Dejé mi casita, mi terruño, mi asadón. Cambié mis paisajes, mi brisa serena, por fríos semáforos y sucias aceras. Cambié árboles. Por otro lado, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, en solo 6 años, entre 1996 y 2002, la cifra llegó a superar los 2 millones de víctimas. Asimismo, los datos de violencia sexual, reclutamiento forzado, acciones bélicas, víctimas de minas antipersonal y demás iban en aumento, en especial entre el año 1995 y el 2005. En el caso del Tolima, según un documento monitoreo del conflicto armado elaborado por la Fundación Ideas para la Paz, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Integral para las Migraciones, se puede tener un estimado de las víctimas del conflicto armado en el Tolima durante el periodo del 2000 al 2002, en el que se registró un total de 853 secuestros en el departamento. También, el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal registró 493 víctimas por minas antipersonal, lo que ubica al departamento como el 7º más afectado a nivel nacional para este periodo. Además, se reportó un total aproximado de 200.000 víctimas de desplazamiento forzado en el Tolima, siendo el 6º departamento con mayor número de desplazados en Colombia, y cifras elevadas de reclutamiento de menores. Todo este conjunto de representaciones de la violencia no solo se veían en el departamento del Tolima, ya estaban presentes en todo el país debido a la eficiente expansión de las FARC. Y esto fue lo que llevó a que en el 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se iniciaran los diálogos de la paz con las FARC. Un diálogo que tardó 4 años. Tardó el doble de lo que tardó el diálogo de la comunidad NASA en el Tolima. Pero se logró un avance para la construcción de la paz de un país que ha estado sumido en la violencia durante más de medio siglo. El 26 de septiembre, Santos y Timochenko firman el acuerdo de paz en Cartagena. Los negociadores del gobierno de Colombia y de las guerrillas de las FARC firman en La Habana el acuerdo final de la paz tras casi 4 años de conversaciones. Sin embargo, aún se debe asegurar la continuidad y el cumplimiento de este acuerdo de paz. De hecho, para esto me he contactado con don Elías, un hombre en proceso de reincorporación que muy amablemente ha aceptado la invitación a este espacio para conversarnos un poco acerca de su vida y permitirnos ver este conflicto armado desde otra perspectiva, además de que estará expresando su opinión con respecto al ya mencionado acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano en el 2016. Así que bueno, escuchemos a don Elías. Bueno, yo ingresé a la edad de 15 años. Allí en La Julia, en el departamento del Meta, que antes era zona de despeje, o en ese tiempo, en el año 2000, pues uno miraba, o sea, era común ver los guerrilleros todos los días pasar y campar al lado de pronto de la casita donde uno vivía y eso. Iba haciendo como uno alguna estrecha relación con ellos a diario, ¿sí? Y pues ellos eran, en su momento era la autoridad de la zona, por decirlo así. Pero no en cuestiones malas ni nada, ni de que ejercían de pronto su poder en contra de las comunidades, no, sino que pues ellos estaban ahí y tenían una relación amigable con uno, de amistad.
Y pues eso también o sea, lo motivó a uno a tomar la decisión, porque uno se fue enamorando de ellos prácticamente, de su compañía. Y pues uno no miraba ejército ni policía, sino los miraba era a ellos todos los días. Entonces pues habían hombres, habían mujeres y uno como que también hacía amistad con ellos y pues de alguna forma sin tener nada en la cabeza, ningún principio ni nada, pues uno termina con ellos porque les gusta, por ejemplo a mí me gustó cuando yo ingresé, o sea que me gustaba portar un fusil, por ejemplo. Entonces eso me motivó también a estar en las filas o en las FARC. Entonces me fui con ellos por esa motivación, solamente por cargar un fusil, pero porque uno era chino, o sea, uno no pensaba absolutamente nada. Ya cuando ingreso y todo eso, ya empezamos a recibir charlas y ideología y por qué era que luchaban y cuáles eran los deberes, los derechos y digamos esa plataforma política del movimiento o de las FARC y uno se va dando de cuenta por qué ingresó y que no puede, digamos, arrepentirse, pues porque era la causa y una lucha justa y pues que la necesitaba el pueblo, ¿no? En su momento, ¿no? Todas esas son teorías que que le va metiendo a la cabeza pues con el tiempo, ¿no? Que uno se va volviendo consciente de sus principios y sus ideas, es con el tiempo, ¿no? Porque pues yo a la edad de 15 años en la cabeza no tenía absolutamente ningún tipo de principios. Pero ya cuando ingreso ya y que me empiezan a dar charlas y empiezo a tener entrenamiento, yo ya empiezo como a darme cuenta para dónde era que iba. Y eso me enamoró más porque yo duré 15 años más o menos, como hasta el 2016, y que vino el proceso de paz y todo eso, ¿no? Eh, y hasta esa época nunca dije voy a traicionar o voy a desertarme ni nada, sino era consciente de que yo había tomado la decisión correcta. El acuerdo de paz es la herramienta fundamental del pueblo colombiano para estar más tranquilo. Nosotros siempre quisimos solucionar el conflicto de una manera dialogada y pues creo que en ese sentido se logró. Pero también siempre hemos querido que el pueblo colombiano tenga oportunidades distintas a las que ha tenido, acceso por ejemplo a trabajo, a vivienda, a salud, a educación, a tierras, para solucionar el tema del campo colombiano, para que sea más productivo. Y una serie de propuestas que nosotros siempre la hemos tenido muy clara y por eso nosotros estábamos alzados en armas. Porque pues en este país, cuando teníamos las armas mirábamos de que era la única manera de reclamar nuestros derechos. Pero bueno, se llegó a un acuerdo con la institucionalidad y con el pueblo colombiano de firmar un acuerdo de paz y pues desde el escenario político tener la oportunidad de plantear esas propuestas y es lo que estamos haciendo y realmente el acuerdo de paz es muy importante porque la gente no tiene necesidad ya de matarse, o sea se frenó mucho, se frenó la violencia, se frenó la guerra, se frenaron las muertes o los combates, porque pues allí usted sabe que una guerra no mira corazones, una guerra no mira quién está de lado y lado, sino son balas y las balas no conocen si es campesino, si es guerrillero, si es policía, si es militar, si es mujer, niño o hombre. Las balas no distinguen eso. Entonces sabemos que la guerra arrojó muertos, muchísimos, víctimas, y que pues era innecesaria. Ojalá este acuerdo de paz sea implementado en su totalidad y que se dé la oportunidad para que nosotros hagamos una reincorporación estable, con todas las garantías, porque pues igual también nos están asesinando, y podamos construir un país como el que hemos querido siempre, un país donde los índices de pobreza
sean los más bajos, donde las personas tengan acceso a mejores condiciones de vida. Entonces, sobre esa dinámica es que siempre hemos trabajado y seguiremos trabajando si nos dejan, como dice la canción. Pues hermano, ahorita el proyecto de vida mía es poder estudiar, graduarme, ser un profesional. Entonces estamos digamos, buscando la manera, porque hace poquito terminé mis estudios de bachillerato y estoy buscando la manera, o mejor dicho, de graduarme, de ser profesional en producción de medios audiovisuales. Entonces, pues, ojalá se pueda. Pues ahí ya estoy estudiando y pues, tú sabes que toca meterle ganas. Pero pues todo el proyecto de vida de las personas, o yo me imagino que, por ejemplo el mío, es tener, digamos, un trabajo formal, tener la oportunidad de desarrollar algún proyecto productivo para sostenerme económicamente, con mi familia, con mis hijos si llego a tener. Eso es lo que uno más o menos aspira, que tener su familia y tener su trabajito y vivir tranquilo, ¿sí? Pero pues igual estamos en esa tarea, estamos en esa lucha y por el momento el proyecto de vida está convertido, digamos, en seguir peleando y por la implementación del acuerdo de paz, porque si no hay implementación de acuerdo de paz, pues en realidad no hay una reincorporación de todos nosotros a la vida normal y a la vida civil, pues de una forma bien, ¿no? O sea, de la mejor manera, porque si no hay reincorporación, nosotros pues estaremos por ahí engrosando primero los niveles de miseria y de pobreza, y lo otro vamos a terminar por ahí asesinados, donde se vengan a pique todos los proyectos que se han sacado adelante hasta ahora con el acuerdo de paz. Entonces, pues ojalá pudiéramos nosotros, cada uno, tener por lo menos un trabajo digno y tener la oportunidad de sacar adelante uno su familia, ¿no? Uno quiere estar viviendo bien y por lo tanto, pues eso se convierte como en un proyecto de vida de las personas. Tener su familia, tener su casita, tener su empleo y trabajar muy tranquilo, hermano. Lo mencionado por don Elías es una realidad colectiva. Su historia es la de muchos, claramente con algunas variables, pero este es el resultado de un país que ha estado fuertemente influenciado por los estigmas y que ha sido experto en excluir, causa de la carencia de empatía de muchos. Es por ello que para este podcast también invité a Laura, una antropóloga de la Universidad de Caldas, que nos estará compartiendo su opinión y nos estará hablando desde su experiencia después de haber compartido y haber trabajado con personas víctimas del conflicto armado, pero también con excombatientes de las FARC. Así que bueno, escuchemos a Laura. Bueno, yo considero que todas las falencias que se han presentado en torno al acuerdo de paz y sobre todo en torno a los posacuerdos parten de dos puntos bien densos que son característicos no solo de Colombia sino de Latinoamérica en general, y es, en primer lugar, la desinformación, como es una cultura altamente religiosa y maleable que al no desarrollar un pensamiento crítico propio mediante el conocimiento de historia, mediante la empatía, entre otros, simplemente se dejan llevar por lo que dicen medios predominantes, televisión, líderes políticos, como algunos que ya conocemos, que promovieron pues el no al plebiscito en su momento. Y el segundo punto es la cultura de violencia que hay en Colombia y en Latinoamérica, como te digo. Acá predomina la violencia en absolutamente cada esfera de la vida. Todo el tiempo estamos bombardeados de formas de violencia diversas y eso nos ha llevado a que haga parte de nuestras relaciones humanas. ¿Qué pasa? El dolor, la ira, los golpes, los insultos y asimismo el rencor prevalecen.
prevalecen muchísimo. Aquí todo se soluciona a las malas. Acá no se intenta ponerse en la posición del otro, comprender que hay más allá. Y pues la combinación de eso con la desinformación y la manipulación mediática, pues lleva a resultados como que la población vote no al plebiscito, como que no contraten excombatientes, como que no los protejan, incluso apoyen que grupos paramilitares o simplemente pues pertenecientes a Batrim, que no necesariamente siempre son paramilitares, cometan asesinatos de excombatientes por ese mismo estigma, por esa necesidad de la justicia por mano propia. Y en los mejores de los casos no los contratan en trabajos, no les permiten un acceso a la educación. Se tiene que hacer casi que a la fuerza mediante qué? Cupos en universidades públicas específicos para los excombatientes. Pero ¿de qué sirven esos cupos cuando ellos de todas formas ya son adultos, tienen familias, tienen necesidades? Y si no consiguen un empleo, una forma de sustento alternativa mientras se educan, pues no lo van a lograr. No, por más que les den esos cupos, esas cuestiones, no van a poder cumplir sus metas. Porque si en general para todo joven colombiano, clase media, baja, es difícil, pues imagínate para jóvenes rurales y aún más para jóvenes que aparte de ser rurales, fueron pertenecientes a un grupo armado, guerrillero, con el que hay tanto estigma como las FARC, porque incluso acá se le tiene mayor respeto en ciertas áreas a los paracos que a guerrilleros. Siempre se ha hecho esa distinción fuerte. De ahí que estén ocurriendo todas las cosas y problemáticas que hemos visto que han pasado. Por una parte, que el gobierno no haya cumplido ni en un 50% con los acuerdos, que no les esté dando protección a esta parte de la población, que asimismo la ciudadanía no vele por los derechos de ellos, porque para ellos son parias, para ellos son personas no gratas, personas que deberían desaparecer. Entonces, pues mejor que no los ayuden, mejor que los maten, mejor que se mueran de hambre, ¿no? Esa es muchas veces la cultura del odio que está. Creo que de ahí derivan todas las problemáticas, todas las demás. Es como un efecto dominó. Si la primera pieza se cae, el resto van a continuar en declive. Y no podemos olvidar que esta cualidad de ser ahistóricos nos ha llevado a olvidar que los excombatientes no solo son victimarios, también son víctimas. Desde la cuestión histórica, las FARC se originó tras las luchas justas de campesinos. ¿Por qué? Por tener tierras, ni siquiera por recibirlas, sino por poderse quedar en las tierras que ya tenían. Porque hubo un estado violento y con apoyo de grupos paramilitares y con apoyo al narco que los sacó a la fuerza de sus tierras. Que cuando ellos hacían protestas legítimas, lo único que hacía era al principio ignorarlos y luego intentar callarlos a punta de bala, a punta de bombas. Y esto llevó a forzarlos a defenderse. No puedo decir que el fin justifica los medios, porque innegablemente hubo una serie de violaciones a derechos humanos fuertísimas por parte de las FARC y eso tampoco puede dejarse en el olvido. Por eso es que fueron necesarios acuerdos donde cada parte dio algo y por eso es tan importante la reparación a víctimas civiles. Pero estos excombatientes también tienen historias, también han sufrido. También, por ejemplo, cuando tú te acercas a zonas veredales, como donde te comenté que yo trabajé, que fue esta de Marquetalia, allá tú hablabas con ellos y la mayoría entraron muy niños a las filas de las FARC, de 10, 12, 13 años, 15 tal vez, y les preguntabas por qué. Y era porque, aunque no decían que fue algo forzoso, desde lo simbólico sí fue a la fuerza. ¿Por qué? Porque no tenían con qué comer. Sus familias se morían de hambre, estaban totalmente abandonados. Y la única alternativa posible era unirse a filas de las FARC, donde al menos una especie de sueldo iban a recibir sus familias, donde al menos iban a poder subsistir, donde aparte de esta misma cultura de guerra, había generado necesidad de venganzas. Como ejemplo es que mi papá fue
guerrillero o fue campesino que luchó, no necesariamente desde las FARC, y los militares lo mataron. Entonces ahora yo me meto a las FARC para lograr una venganza. Y terminaban ellos mismos perdiendo a más familiares, perdiendo a sus amigos, perdiendo su infancia, perdiendo sus sueños. Entonces hay que ver ambas caras de la moneda. Hay dolor desde el punto en que se vea. Y eso es bien importante a la hora de llegar a la paz, la empatía, darte cuenta de, hey, obviamente hay víctimas que no tienen absolutamente nada que ver, pero creo que la culpa es sobre todo de una estructura desigual que ha abandonado a los campesinos, que ha abandonado a las personas habitantes de áreas rurales y las ha dejado a su suerte, no solo en temas de derechos humanos básicos como alimentación, servicios, educación, etcétera, sino también en materia de seguridad, donde nadie los iba a proteger. Es muy importante tener en cuenta lo que nos plantea Laura. Debemos conocer las diferentes perspectivas para entender muchas de las cosas que se han desencadenado a través de la historia. Pero más que esto debemos ser conscientes de la necesidad de informar, de informarnos y de generar empatía en la sociedad colombiana. Tenemos el deber de reconstruir la memoria de nuestro departamento. El hecho de que exista la posibilidad de que después de tantos años sumidos en el conflicto armado interno, haya la posibilidad de dar un espacio y una voz a las víctimas, permite que muchos habitantes del país que durante toda su vida han sido ajenos de manera directa a la violencia, puedan ver el país en el que han estado habitando con tanta comodidad y tranquilidad desde otra perspectiva. Esa perspectiva del campesino al que le arrebataron sus hijos por la fuerza para reclutarlos en grupos armados, ese campesino que ha visto desaparecer y morir a sus amigos y familiares, ese campesino al que le robaron y despojaron de sus tierras, o también la perspectiva de ese campesino que luchaba por sus tierras y era reprimido por la fuerza del Estado. O por qué no ver las cosas desde la perspectiva de una comunidad indígena, como la comunidad Nasa, que como ya lo escuchamos en este podcast, se estaban viendo directamente afectados por la violencia de las FARC, y ante la ineficiencia del Estado, los líderes de la comunidad tuvieron que tomar cartas en el asunto. Es esa compleja vida de muchos, pero minimizada o desconocida por el resto. La reconstrucción de la memoria permite darle visibilidad a esta perspectiva y que llegue a los afortunados o privilegiados que han ignorado esta violencia y sus repercusiones durante años. Los jóvenes deben de conocer la historia de la violencia y no mirarla de un solo ángulo, hay que mirarla de todos los lados para poder uno entender la razón de estar como está. Es acá en donde la memoria permite conocer acerca de la violencia que ha precedido a esta generación y después de procesar, entender y reflexionar de esto, se puede pensar en que además de evitar cometer los mismos errores, se deben hacer propuestas para trabajar en la construcción de un futuro más inteligente que realmente traiga beneficios para la sociedad. Para finalizar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento con todos aquellos que participaron en este podcast. Un agradecimiento muy especial para Laura, para don Ovidio y para don Elías, quienes compartieron sus valiosas vivencias y conocimientos con nosotros. Pero también quiero agradecer a Kevin y a la periodista Alejandra Cuellar Sedano, quienes fueron de vital importancia para establecer comunicación con los invitados. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por su atención. Tengan ustedes una buena mañana, tarde, noche o madrugada, sea cual sea el momento en el que estén escuchando este podcast. Les envío las mejores energías. Recuerden que esto es Ian Podcast. En la narración, Julián Guzmán. Hasta luego.